un paréntesis para hablar un poquito de temas de política, de actualidad. Venimos de una semana donde hubo una gran marcha federal que se estuvo desarrollando, ¿no? Finalmente marcha, sí. allí confluyó la CTA, dos sectores, algunos sectores de la CGT, sí, digamos, no orgánicamente. Un poquito lamentable que la dirección de la CGT en ese momento estaba reunida con el gobierno, lo hubiera dejado para otro momento, ¿no? Dicen que una foto vale más que 1000 palabras muchas veces, ¿no? Hay que ver cómo se toma la foto de hoy a la mañana, porque en estos momentos está reunida la CGT, la cúpula de la CGT, con el movimiento Evita. Está allí el Chino Navarro, está Pérsico reunido, están también la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajo de la Economía Popular, todos reunidos en la CGT porque aparentemente la CGT lo quiere acercar a estos sectores también en los reclamos futuros que se van a venir. Ahora la CTA, tanto de Yagi como de Micheli, siempre no ha claudicado jamás, al contrario de muchos de estos dirigentes de la CGT, que lo podemos decir, no vamos a decir ahora, pero han claudicado. Yo creo que la unión de la CGT no es el tema de hoy, porque usted me pregunta la marcha federal, es una CGT lisiada, ahí va a haber problema, porque imagínense, el único que no se incorporó fue el sector del Momo Venega, que no... Bueno, era candidato de imagínese Barrio Nuevo incorporado a esa CGT a través de sus hombres, lo que significa ahí todo eso, ¿no es cierto? Bueno, usted sabe que la marcha federal no es nueva, tiene antecedentes, ya se le hizo a Menem, un poco, a Menem se le hicieron a los 4 o 5 años, si mal no recuerdo, pero a Macri a los 7 meses, claro, imagínese con 5 millones más de nuevos pobres. ¿Cuántos hay de esos en 7, 8 meses? No son datos kirchneristas, estos son datos de institutos como la UCA que usted mencionó, o el Instituto Germani, ¿no es cierto? Hay 5 millones de nuevos pobres. Se pasó de un 9 a un 14% de pobres en estos 7, 8 meses. El salario perdió un poder adquisitivo del 13%, la inflación va a ser interanual va a ser del 40-45%. Realmente incluso se falta la palabra, porque muchos gremios firmaron paritaria a los 6 meses rever de acuerdo, y ahora se niegan está firmado, tiene la firma de los ministros, y ahora se niega por orden del presidente Macri. Yo creo que Macri es el Menem de la actualidad, el Menem y de la Rúa de la actualidad. Tengamos cuidado lo que significó de la Rúa ese sector liberal, ese rostro liberal radical en lo que terminó, ¿no? Tengamos presente, ¿no es cierto? Así que, mire, yo estuve en este congreso y vi nuevamente cartoneros en la calle. Los vi yo, no me lo contó Navarro, ni me lo contó Cristina, ni me lo contó, no sé, San, los vi en la calle. Los chicos ahora han vuelto a comer en los colegios, en ciertos lugares, ¿no es cierto? Y sabe que pasa también la temática, la corrupción, va agotando a la gente, porque corrupción, sabemos que en Argentina la corrupción es estructural, hay que combatirla, condenarla. Me habla de los bolsos de López, de las bolsitas o bolsones de López, y la de Michetti, que se complica cada vez más. ¿De dónde había? Y como dijo la empleada, no es la primera vez que desfilaba tanto dinero por esta casa, ¿no es cierto? Y los Panama Papers de Macri, ¿no es cierto? Que ha seguido operando para lavar 8 millones de dólares, ni qué hablar de otros hechos de corrupción. Condenado y condenable debe ser en cualquier gobierno. Lo que tiene que hacer la justicia es ser equitativa, no hipócrita y falsa como es hoy, que realmente está en una situación de persecución. Así que la marcha federal ha sido multitudinaria. Yo creo que se marcha a una huelga general. Depende del gobierno, ¿no es cierto? Depende del gobierno que rectifique las políticas económicas que está llevando a cabo, porque este gobierno con su política es el que pone palo en la rueda, no es
el sector opositor, como dice, kirchnerista, el Frente para la Victoria, sectores de la CGT, de la CTA, etcétera. Los palos de la rueda lo están poniendo ellos con este programa económico. No creo que vaya a rectificarse esta política, porque esta es la política intrínseca a un Estado, ¿me entiende? A este Estado, que es el Estado neoliberal, ni liberales tampoco, ¿no? Claro. Doctor, siempre allí mencionó, ¿no?, este Estado neoliberal. Sí. Siempre habla justamente del mismo, pero ¿qué rol cumple el mismo? ¿Cómo lo podemos definir e interpretar, no? Usted dice, bueno, mire, acá hay dos concepciones, dos visiones del Estado, así muy superficialmente, ¿no? Sí, esquemáticamente, ¿no? Esquemáticamente, ¿no es cierto? Está el estado de bienestar. El estado de bienestar nace un poco, diría yo, porque el Estado es una cosa imprescindible en la sociedad, a pesar de que hay sectores políticos como el anarquismo que dice que el Estado hay que destruirlo, Sí. Pero no viene, los grandes anarquistas hicieron tanto por la clase obrera en el mundo y en Argentina, hay que reconocerlo eso. Bueno, pero el Estado depende de quién se apropia del Estado. Y ahí viene la cuestión. Entonces, el estado de bienestar, por ejemplo, fue inaugurado por este hombre Bismarck en Alemania, 1830, 30 y pico. ¿Por qué? Porque había mucha explotación, se había producido la revolución, un poco la revolución francesa, la revolución industrial, la burguesía estaba apretando y explotando de una manera descomunal al proletariado, la clase obrera, había una mayor conciencia y entonces empezó a dar ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hoy sería, creo que la jubilación, ese servicio social, lo empieza a instrumentar este hombre alemán, ¿no es cierto? Bismarck, ¿no es cierto? Después sobreviene, ahí ya empieza a hablarse del estado de bienestar, a intervenir en la economía, a proteger al más desposeído, a no librarlo al mercado como hace el Estado liberal, el neoliberalismo, donde dice que tiene que regir el mercado por encima muchas veces de los derechos elementales de las personas, como puede ser la vivienda, el trabajo, a la salud. Entonces, después sobreviene otro gran teórico, Keynes, que usted siempre va a sentir hablar, que ante la crisis del 29 y 30, que fue esa gran crisis que aconteció en Estados Unidos, él dice era un hombre que sostenía el liberalismo, ¿no es cierto? No era porque primero está el feudalismo, el liberalismo, después viene el socialismo, hay una serie de relatos en la historia que en algún momento lo podemos charlar, pero Keynes elabora esa teoría que dice que entonces, que fíjese, todo lo contrario que está haciendo ahora en momentos así, ¿no es cierto?, que había que pagarle bien a los obreros lo iban a consumir, las fábricas iban a abrir, es lo que hizo el peronismo kirchnerista con otros sectores después de la crisis del 2001. Ahí rigió el Estado liberal. Acuérdese un poco de Alzogaray, ¿se acuerda? Usted es joven, pero sí. Alzogaray decía achicar el Estado para agrandar la nación. Entonces, y ahí estaba la Bullrich, los Cavallo, los Melconian, ¿se acuerdan? Le rebajaron el sueldo a los estatales, echaron cientos y miles de personas, cerraron los ferrocarriles, es decir, achicar el Estado para agrandar la nación. Lo que no agrandaron la nación, agrandaron la pobreza, la desocupación, la desesperanza. Acuérdense en lo que terminamos después en el 2001. Entonces, esas son dos concepciones del Estado. Una, donde el Estado realmente interviene en la economía, regula, no es totalmente el poseedor, como en el socialismo, como rigió en la Unión Soviética, donde todos los medios de producción y de cambio, etcétera, estaban en poder del Estado. Aunque Alzogaray nos acusaba al peronismo de que era socialista, porque precisamente él postulaba el neoliberalismo, donde Estado mínimo para agrandar la nación, decía Alzogaray. ¿Se acuerda de Alzogaray, que estuvo en todo? Le decían hematoma porque estaba en todos los golpes y terminó siendo también funcionario de Frondizi, y después su hija fue
profesaba la misma ideología funcionaria de Menem. Entonces ahí tiene las dos concepciones. El Estado mínimo, que dice que privatizaban todo, vendían todo para dar salud, no me acuerdo qué más, educación, y no pasó absolutamente nada. Desquiciaron el Estado, lo asaltaron, lo saquearon y desorganizaron socialmente, y estuvimos al borde de una guerra civil. O nos olvidamos que existía el trueque, nos olvidamos de lo que había asalto a supermercados, nos olvidamos de todo eso. La historia es pasado, presente y futuro. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza muchas veces a los principios básicos, muchas veces al neoliberalismo? Bueno, la desregulación del comercio, la privatización de los servicios, como quieren privatizar ARSAC, aparte de otras cosas que están privatizando, quieren privatizar ARSAC, que era ese instituto científico tecnológico que llegó a concebir y a enviar satélites al espacio, con todo lo que eso implica para un país, ¿no es cierto? Eso lo quieren hasta privatizar, quieren brusca, como ha pasado ahora, el gasto social. Entonces sí, el gasto social para favorecer a una minoría. El neoliberalismo, con este Estado, con esos estados así, ha llevado a que el 1% de la humanidad tenga el 45% de la riqueza mundial. Y acá no es el 1%, pero esto es un gobierno para un 10, 12%, porque fíjese, no tuvo empacho en sacar las retenciones, que alguna podría haber, yo no soy especialista en eso, sacó todo, sacó a las mineras, quiere sacar los subsidios, y fíjese para llevarlo al bolsillo de los que más tienen, ¿no es cierto? Aparte de eso, hay un ataque constante, lo que caracteriza al liberalismo. Fíjese todo lo que está haciendo este presidente, atacando a los sindicatos, que dice que son vagos, que no trabajan, que ponen palo en la rueda, que esto, que lo otro, los victimiza. Después tiene sus transmisores de esto, como decía Jauretche, ¿no? La superestructura ideológica, cultural, los leucos, los lanata, tanto que cuántos hay que transmiten. Primero se hacen los víctimas, ¿no? Se victimizan. Después estigmatizan al que dice algo para que incluso incitan a la violencia. La famosa grieta que venía a cerrar. Fíjese, la famosa grieta. Que venía a cerrar. Pobreza cero, ¿se acuerda? Grieta, cerrar la grieta y seguridad. Así que hay que luchar contra ese Estado mínimo, y luchar por un estado de bienestar como el que tuvimos en el gobierno anterior, como el que tuvimos al principio con Alfonsín, como el que tuvimos con el peronismo. Ese es el Estado que debemos propender. Que haya que erradicarlo, fíjese, de corrupción, de acuerdo, eso, pero la corrupción es intrínseca, y diría que es intrínseca un poco al mismo sistema capitalista que rige en el mundo. Es intrínseca todo eso. Así que hay que combatirla, hay que erradicarla, pero corrupción existió en este gobierno, existe en el anterior, pero esto no quiere decir de que porque haya esos bolsones de pobreza tengamos que desconocer, desmerecer conquistas que se han hecho en el gobierno anterior, en el anterior. Acá no sé si podemos hablar de conquista el día de mañana. Va a haber conquista para una minoría, pero no para la mayoría del pueblo, como van las cosas. Ya le dije en otro momento, parece un elefante en un bazar, improvisa, realmente, y el neoliberalismo y este Estado es incompatible con la democracia, porque esto es un país para pocos y la democracia tiene que ser para todos. Muy bien, perfecto. Si quieres seguimos hablando. Pero, conclusión redondita entonces del tema, doctor. Se vino filosófico hoy, ¿eh? Estuvo teorizando un poco sobre la cuestión. Cuando venía caminando me acordé, digo, voy a hablar de eso hoy, para no hablar tanto de las estadísticas y todas esas cosas. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre por acompañarnos en la mañana. Gracias a ustedes. El doctor Nelson